Estamos en contacto ya con Violeta Gil. Ella es referente de política obrera, es candidata, es una persona archiconocida en nuestra ciudad y defensora acérrima de los trabajadores. Hola Violeta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches a vos, a todo el equipo allí, por supuesto a la audiencia. Ante todo, Walter, soy trabajadora, vivo de mi salario y es por eso que me organizo junto a mi clase. Seguramente que sí, nadie duda de eso. Sos una persona que, siempre te he visto trabajando en la calle, con lluvia, con sol, en el micrófono. La verdad, sos una persona que nadie puede decir que no trabaja o que vive de, de una pauta oficial o que tenés compromisos políticos con alguien, ¿no? Siempre he notado eso en vos. Mañana, a la legislatura. Bueno, efectivamente, Walter, lo que pasa es que mañana, 1 de marzo, inician las sesiones legislativas, es la formalidad, todos los años es así, tanto aquí en Salta como a nivel nacional. El gobernador se va a hacer presente en la legislatura, va a pasar lo propio a nivel nacional en el Congreso de la Nación, solo que por la noche, a las 9 de la noche, Javier Milei tiene que dar un discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. Es un año indudablemente particular porque los trabajadores también se van a convocar, trabajadores de la educación, en el caso de Salta, docentes provinciales, pero sobre todo también docentes universitarios, que han iniciado medidas de lucha porque la situación de carestía, de empobrecimiento de las condiciones de vida, de destrucción, de licuación del salario de los trabajadores, de las jubilaciones, es verdaderamente calamitoso, y es por eso que los compañeros de política obrera nos vamos a hacer presentes, no solamente acompañando el reclamo de la docencia, de los trabajadores de la educación, sino señalando y tratando de llamar la atención al conjunto del pueblo de Salta del siguiente aspecto, Walter. En el caso de Salta, nosotros tenemos un gobernador que trata de vestirse de víctima, se disfraza de cordero, cuando en realidad es el lobo, porque Gustavo Sáenz en Salta, que le dice a la población desde los medios de comunicación nacional, en los que ha estado saliendo muchísimo en el último periodo, le dice a la población de que él es víctima, al igual que los docentes, al igual que los trabajadores de la salud, al igual que los centenares de miles de trabajadores precarizados en Salta, de un ajuste que está llevando adelante Javier Milei. Sin embargo, Gustavo Sáenz forma parte de ese ajuste, y no solamente forma parte de ese ajuste, sino que es el que lo está llevando adelante rabiosamente en el caso de la provincia de Salta, no solamente por haber congelado el presupuesto 2024, es decir, ha prorrogado el presupuesto del año pasado, todos los gastos de la provincia en salud, en educación están congelados, sino además porque pretende dilatar el debate salarial para los estatales en un claro esfuerzo por tratar de pulverizar el valor del salario de los trabajadores. Esto ha sido el ofrecimiento de la semana pasada de un 16%. Claro, ahora el 24%. De un 24%, exactamente, pero todos Violeta, sabemos que es un intento para tratar de evitar una crisis mayor y un rechazo, y por ejemplo, una huelga en la docencia en el inicio del año. Ahora, Violeta, bien dice vos, el presupuesto 2023 se ha prorrogado, pero esto tiene una causa que es la prórroga también a nivel nacional. Recordemos que prácticamente el 75% del presupuesto provincial estaba constituido por fondos de nación, fondos que no van a llegar, que prácticamente ya se han reducido, y eso ha hecho obviamente que hayan ajuste. Ahora, fíjate vos, en salud es algo que está repercutiendo negativamente en las personas. Una persona en el Hospital San Bernardo que tiene un aneurisma, que se tiene que operar y tiene que juntar 28 millones porque dicen que no hay los insumos para que la puedan operar, está en riesgo la vida. A esto también hemos llevado que los extranjeros tengan que pagar, lo cual no me parece malo, ¿no? Porque cuando uno va hacia otros países, se tiene alguna situación de salud, tiene que pagar, y en dólares.
Pero bueno, estamos en un contexto de crisis donde todo el mundo se ajusta y la provincia también empezó a ajustar. ¿No te parece a vos de que es un momento de empezar a dialogar y tratar de evitar que el ajuste llegue a los sectores más vulnerables de la provincia, como lamentablemente ya están llegando, pero por lo menos mitigar un poco? O sea, no sé qué herramienta tiene el gobernador para evitar toda esta situación. ¿Cómo ves vos? ¿Tendrá las herramientas necesarias el gobernador? No, lo que pasa es que el gobernador ya ha definido que el ajuste de forma violenta lo van a pagar los trabajadores. Lo mismo que ha establecido Javier Milei. Incluso vos seguramente lo recordarás muy bien, cuando Sáenz volvió a asumir en diciembre pasado en Salta, incluso antes de que se realicen los anuncios a nivel nacional, los ajustes, la presentación del DNU, Sáenz ya advirtió que el ajuste en Salta lo iban a pagar los trabajadores, anticipando que se estableció una prórroga del presupuesto. ¿Cuál es la gravedad de esta situación, Walter? A los trabajadores nos dicen que no hay plata, sin embargo el gobernador tiene más plata y tiene más plata que antes. Y vos me decís, che, pero ¿cómo puede ocurrir una cosa así? Y es que no están llegando los recursos de nación. El mecanismo técnico es muy sencillo porque el presupuesto 2023 era una hoja de ruta, era una proyección de los gastos y de los ingresos que iba a obtener la provincia, que se discutió en diciembre de 2022. Sí. Es decir, se proyectó hacia adelante, con una pauta inflacionaria, vos recordarás, en diciembre del año 2022, de un 60%. Esto no lo digo yo, esto lo fijó Sergio Massa, que en ese momento era ministro de Economía de la Nación. Estableció un 60% para el periodo del año. El periodo 2023, exactamente. A nosotros nos dijeron en diciembre del 2022 que 2023 iba a tener una pauta inflacionaria del 60%. Sin embargo, la pauta inflacionaria fue, y la inflación real, fue de más del 200%. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Tanto Nación como la provincia de Salta fijaron sus gastos con una pauta inflacionaria no mayor al 60%. Pero sus recaudaciones, lo que en realidad ingresó por la tendencia inflacionaria, fue muchísimo mayor. Ahora, la tendencia inflacionaria para el periodo 2024, y esto lo dicen los economistas de la burguesía, va a rondar entre el 300 y el 400%. Es decir, va a ser una hiperinflación. Lo hemos visto en los 2 primeros meses del año, en donde ya superamos el 50%. Ahora bien, si vos partís de un presupuesto para operar en el 2024 y tiene gastos calculados en el año 2022, con una pauta inflacionaria del 60%, pero tu recaudación va a superar el 300%, entonces vos te estás armando de una caja discrecional que no estás determinando hacia dónde va a ir dirigida, pero lo que ya sabes de fija es que tus gastos en salud, en educación, en obra pública, quedaron congelados en el año 2022. Sáenz se está robando los recursos y tiene una caja discrecional para seguir garantizando los grandes beneficios que le ha otorgado a los intereses económicos que él defiende, para quien él gobierna, la patria contratista, los especuladores inmobiliarios y, por supuesto, los intereses internacionales vinculados a los negocios de la minería, pero además también a todo un espectro de empresas tercerizadas vinculadas al negocio de la minería. Esta es la crisis que encuentra hoy en día los gobernadores confrontando con Nación, que bajo ningún punto de vista pretenden llevar a fondo. ¿Por qué, Walter? Porque cuando se tocan los intereses de los grupos económicos, entonces allí es cuando los gobernadores salen a la palestra y establecen una confrontación. El debate de la ley ómnibus, vos recordarás, tenía que ver con esto, cuando se discutían los intereses de retenciones, de obras públicas vinculadas a las rutas, de liberación de mercados vinculados a los intereses exportadores y demás. Bueno, allí los gobernadores oficiaron de celestinos y actuaron en favor no de los jubilados salteños, no de los trabajadores municipales salteños, sino de los intereses de los agroexportadores, de los empresarios mineros. Ahora,
estos son los intereses que están en juego, porque Milei también tiene intereses y están vinculados justamente a sectores económicos que son adversos en el terreno del mercado. Por ejemplo, en materia de minería, todos sabemos que Milei está vinculado a intereses norteamericanos principalmente, pero la provincia de Salta tiene en gran medida capitales que son chinos, que vienen de otro origen. Entonces, ahí hay una confrontación y es capitalista. Por eso Sáenz, desde un primer momento, no confronta con Milei, se arrodilla ante el gobierno nacional y le ofrece a toda costa establecer puentes, un acuerdo de carácter nacional, tal y como lo ha planteado Cristina Kirchner en sus cartas publicadas hace unas semanas atrás, en este documento de caracterización política, lo que ofrecen es un acuerdo de unidad nacional. Y vos me preguntarás, ¿y ese acuerdo es para beneficiar a los sectores más vulnerables de la población? No, ese acuerdo es para todos, bajo un mismo puño, ajustar y liquidar las condiciones de vida de la población de las masas y reestructurar la economía en función de darle prioridad a otros intereses económicos. Vos decís de que ¿cuáles van a ser los que pierden en función de cuáles van a ser los que se benefician en esta crisis? Claro, vos decís que entonces el trabajador no la va a ver en todo este año, si hay un acuerdo nación-provincia, lamentablemente los trabajadores van a seguir por abajo de la canasta básica, ¿no? Porque hoy ¿cuánto está? Prácticamente, para no ser pobre, estamos en los 600.000 pesos. Bueno, vos mismo lo has señalado. Fíjate que un trabajador hoy, para la canasta de pobreza, es decir, lo que necesita una familia tipo para no ser pobre, está evaluado en 900.000 pesos. Sí. Y esto porque la canasta familiar tiene que contemplar el pago de alquiler, tiene que contemplar el pago de servicios, que ahora en el mismo mes de marzo se va a ir por las nubes, no solamente con la luz, el gas, el combustible, mañana vuelve a subir el combustible, el transporte público. Entonces, la indigencia hoy en día está evaluada en 600.000 pesos. Lo que quiero decir es que más del 60% de los trabajadores activos en la Argentina somos considerados indigentes según lo que hoy en día crece o rige el costo de vida en nuestro país. Entonces, ¿qué quiere decir? Los trabajadores las vamos a ver negras solo en la medida que dejemos que prospere un acuerdo de unidad nacional entre Sáenz y el gobierno nacional y los gobernadores y el gobierno nacional. Es decir, que los trabajadores no podemos depender de que ellos organicen nuestra economía, porque lo que están haciendo es destruirla. Son ellos los responsables del profundo desequilibrio económico que estamos sufriendo los trabajadores, que estamos padeciendo los trabajadores. Y sin ir más lejos, permitime que haga referencia a lo que vos mencionaste hace un momentito. Sáenz hoy anunció el cobro de aranceles a las personas extranjeras en el consumo de salud. Sí, todas aquellas personas que necesiten un tratamiento o acceder a la salud, pero sean extranjeros, van a tener que pagar un arancel. Mangione, en su conferencia de prensa, dijo que alrededor del 5 y el 10% de la asistencia sanitaria en los hospitales de Salta le corresponde a personas extranjeras. Esto quiere decir que es realmente ínfimo aquello que debe asistir la salud pública a extranjeros en nuestra provincia. No altera para nada los recursos y el presupuesto. Bueno, así a nivel general, de que el 90% de los que llegan a los hospitales son trabajadores salteños. Y sin ir más lejos, cuando llegan los trabajadores salteños a los hospitales finalmente porque consiguen un turno, que no existen, tenés que esperar 2 y hasta 3 meses para un turno, después tenés que pagar por los insumos, porque los hospitales están vaciados. Y no me vas a decir que son los extranjeros los que han vaciado los hospitales porque no hay gasa. No, yo creo, a ver, hay una situación ahí. Si uno lo toma en el marco general, la asistencia a los extranjeros, por ahí el 10% es poco. Pero si vos particularmente ves la atención en los hospitales de área de frontera, estuvimos hablando con el doctor Valenzuela de Orán, es importante el número de extranjeros que vienen y se hacen atender. De todas maneras, yo creo que no está mal que le cobremos a los extranjeros, porque vos cuando te vas a otro país,
tenés que pagar si querés la asistencia médica y en dólares, o tenés que llevar un seguro de viajero. Es así. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí, completamente de acuerdo que los hospitales están faltando insumos. Es más, hay un hospital del interior cuyos trabajadores están tratando, ¿sí? Y escúchame bien lo que te voy a decir, tratando de suplir la responsabilidad del Estado, llamando a doctores, a gente que le pudiera colaborar con los insumos, por ejemplo, que son básicos para un hospital: jeringa, gasas, no sé, algún medicamento ketorolac o demás calmante. O sea, porque no le está llegando en cantidad suficiente, es decir, hubo una reducción de envío de insumos, y eso no está bien, ¿no? Y a mí me parece que en el contexto que vos recién hacías referencia de los recursos del Estado, bueno, vamos a ver si mañana el gobernador nos da con claridad cuáles son los recursos del Estado actuales y cómo se va a manejar en el 2024. Bueno, mira, si me permitís, la provincia de Salta entonces es el puntapié de la política de privatización que anuncia Javier Milei. Es decir, el gobernador de Salta es más privatizador que el privatizador Javier Milei, porque hasta acá si hay algo que todavía Milei no hizo, fue cobrarle a los extranjeros la asistencia sanitaria en los hospitales. Bueno, esto lo hace Sáenz de antemano, es decir, se puso la peluca antes, pero en Salta ya se le cobraba a los extranjeros, por lo menos el hospital San Bernardo ya establecía un cobro a extranjeros, pero también a los argentinos de otras provincias que necesitaban una asistencia. Y esto ocurría justamente por el sistema de gerenciamiento y autogestión de los hospitales, en el caso de la capital, que fue impartido, vos recordarás muy bien, por Juan Carlos Romero. Sí. Durante su gobierno lo mantuvo Juan Manuel Urtubey y ahora también lo desarrolla Gustavo Sáenz. La autogestión y el gerenciamiento de los hospitales quiere decir que el Estado provincial se va desentendiendo poco a poco de financiar a la salud, entonces son los propios hospitales los que tienen que generar sus recursos. Empecemos por los extranjeros y por las personas de otras provincias, pero ahora resulta que los salteños también tenemos que hacer vaquita, hacer actividades solidarias, porque nuestros familiares están internados en el hospital y si no les llevamos los clavos, el alcohol y las gasas para ser atendidos e intervenidos quirúrgicamente en los hospitales, se mueren. Bueno, hay una persona, esto hoy está pasando en Salta. Yo creo que hoy fue noticia de una señora que tiene un aneurisma en... Sí, por supuesto. Esta mañana le hice una nota a sus familiares y a sus amigos, claro, que como vos recién decías, tienen que reunir más 28 de millones. $20.000. $30.000 dijeron. $30.000, fíjate vos esta cifra, para ser intervenida quirúrgicamente en el hospital público, y el gobernador tiene el tupé de decirle a los salteños que la salud para ellos es gratuita. Bueno. Es una verdadera estafa, Walter. Los salteños están pagando la salud que ha sido vaciada sistemáticamente por este gobierno como por los anteriores. Entonces acá Javier Milei está sentando las bases de una política de privatización del conjunto de los servicios y de los derechos de los trabajadores, pero principalmente lo está llevando adelante Gustavo Sáenz en Salta. Bueno, Violeta. Y ahora el argumento sería que en otros países se cobra, sí, pero lo que ha sido un patrimonio histórico de los argentinos y de su clase obrera, y es que la salud y la educación han sido una conquista de la lucha obviamente. de la clase obrera gratuita. Yo entiendo no eso y comparto con vos. Sino para todas las personas en el territorio Violeta, nacional. Ahora resulta que es entregado, perdón, y con esta idea termino, porque lo que verdaderamente se expresa como una barbarie es la mercantilización de algo tan fundamental como lo es la salud, y eso es lo que están haciendo los otros países. El problema no es hacer lo que hacen ellos, sino defender un derecho histórico como lo es la salud pública. Bien, Violeta, ya nos quedamos sin tiempo. Interesante charla contigo, donde lamentablemente la salud en Salta parecería ser que entró en una etapa también de crisis importante. Es cierto, esta persona reunir $30.000 es algo imposible.
Y yo creo que ahí es donde tiene que estar el Estado. Pero bueno, vamos a ver mañana, vamos a escuchar mañana el mensaje del gobernador y seguramente ya le llegó esta noticia al ministro Mangione para que resuelva. No puede una persona carente de recursos afrontar semejante cantidad de dinero para una operación, ¿no? O sea, es absolutamente imposible, indudablemente, y detrás sí. de Soledad Romero, que es la mujer que está internada en el Hospital San Bernardo, hay muchas personas más. Sí, en la misma situación. Hay que empezar a cambiar eso. Violeta, te quiero dar las gracias por estos minutos, nos tenemos que ir, nos hemos quedado sin tiempo, seguramente nos vamos a estar viendo mañana allá en la legislatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Walter, nos encontramos allí, vamos a estar desde las 9:30 de la mañana frente a la legislatura. Así es. Bueno, Violeta Gil, referente de política